No se puede ir a la iglesia los domingos, ni se puede ir a los templos si se es deshonesto, si no se actúa con rectitud. Si no somos honestos, violamos los mandamientos. Es el centro del Evangelio. Es para decirles tengan para que aprendan. De preguntarle, ayer habló de algo muy interesante que fue el fraude patriótico en Chihuahua de 1986. Se le atribuye justo a Manuel Bartlett ser el operador de ese fraude. ¿Por qué no lo mencionó ayer? No, lo mencioné porque pues no venía al caso, pero bueno. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes por qué a López Obrador no le gusta contar la historia completa de la transición a la democracia? Pues porque lo deja muy mal parado, porque lo desnuda como lo que realmente es. Hay dos momentos clave que explican ese gran cambio, esa transición a la democracia. Y son justo dos momentos de los que curiosamente no le gusta hablar a López Obrador. Y ahorita vas a ver por qué. Chihuahua 86 y el fraude del 88. Primero recordemos que en 1986 hubo elecciones en Chihuahua para elegir al gobernador. En ese entonces todo lo controlaba el PRI, pero debido a la crisis económica que empezó en el 82, la gente estaba ya muy enojada con el gobierno, muy enojada con el PRI. Entonces, en medio de ese malestar social, se cometió un asqueroso fraude electoral en las elecciones para gobernador. O sea, literalmente le robaron la elección a Pancho Barrio. Y no porque lo diga yo. Los intelectuales más importantes de esa época salieron a denunciar el fraude electoral. Hasta un desplegado publicaron. Lo firmaron Octavio Paz y Enrique Krause. También Gabriel Said y Héctor Aguilar Camín, lo mismo que Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis, entre otros. El reclamo no tenía nada que ver con ser de derecha o de izquierda. Era una lucha porque hubiera democracia en México. Fíjate, Luis H. Álvarez, siendo presidente municipal de Chihuahua por el PAN, inició una huelga de hambre en protesta contra el fraude. ¿Y quién viajó hasta Chihuahua a convencerlo de levantar la huelga de hambre? Un líder histórico de la izquierda mexicana, don Eberto Castillo. O sea, lo que hay que recordar es que Chihuahua 86 fue un parteaguas porque se unieron todos los que creían en la democracia. Y quizá te estés preguntando, ¿por qué habría de avergonzar todo esto a López Obrador? Pues muy simple. ¿Quién fue el arquitecto de ese fraude electoral en Chihuahua? El secretario de Gobernación. ¿Y quién era el secretario de Gobernación en el 86? Era Manuel Bartlett. ¿Y dónde andaba López Obrador en ese momento? En el PRI, calladito como momia. Era un distinguido priista del estado de Tabasco. Es para decirles tengan para que aprendan. Así fue. De López Obrador. ¿Te acuerdas de este libro? Lo escribiste tú. Y dices que el Fobaproa fue el saqueo más grande de la historia desde que, digamos, existe el México independiente. Pero resulta que muchos de los que aprobaron esto que tú dices que es un saqueo son tus candidatos en Morena. Miguel Ángel Navarro, tu candidato en Nayarit, al Senado, y en la página 33 acusas a Poncho Romo de ser corrupto y anunciaste que va a ser el jefe de tu gabinete. ¿Por qué no explicas la contradicción? El otro episodio que no les gusta es el que pasó 2 años después, la elección presidencial del 88. Compitieron Carlos Salinas de Gortari por el PRI, Manuel Cloutier el Maquío por el PAN, Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional, al que, por cierto, más adelante se sumó Eberto Castillo. ¿Te acuerdas el que 2 años antes fue a ver a don Luis H. Álvarez a su huelga de hambre? Pues para sorpresa de todos, el día de las elecciones, ¿a quién le daban ventaja los primeros resultados oficiales? Por primera vez en la historia, no iba ganando el PRI. Los primeros resultados le daban ventaja a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Pero qué pasó después? Pues todos lo sabemos. Se cayó el sistema. No existía el IFE. Era el secretario de Gobernación quien encabezaba la organización de las elecciones. ¿Y quién era el secretario de Gobernación? Pues seguía siendo Manuel Bartlett. La caída del sistema no es un mito, es verdad. Hay video del momento en el que se anunció la caída del sistema. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información, pero estamos ya
situación de poder afirmar que el retraso que tenemos... Y algunos dirán, bueno, ese fue Bartlett, pero López Obrador sí apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas. Pues por increíble que parezca, durante la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari, López Obrador se quedó en el PRI. No acompañó en la lucha ni al ingeniero Cárdenas, ni a Heberto Castillo, ni a la izquierda de esa época. López Obrador se quedó en el PRI durante la campaña de Salinas. Y ya después, cuando no le dieron la candidatura que él quería, y esto lo ha documentado Juan José Rodríguez Prats, entonces sí se salió del PRI para ser candidato a gobernador por el Frente Democrático Nacional. Por increíble que parezca, López Obrador se quedó en el PRI durante la elección presidencial de Salinas. Es para decirles tengan para que aprendan. Así fue. Aunque todos los días se repita que la democracia nació con el triunfo de López Obrador, esa es una gran mentira. Luchas como la del 86 y el 88, en las que él no participó, ayudan a entender lo que pasó después. En 89 se le reconoce al PAN el primer triunfo en una gubernatura. En 96 el IFE se vuelve 100% autónomo del gobierno, con Woldenberg como su presidente. En 97 Cuauhtémoc Cárdenas gana la jefatura de gobierno del DF y por primera vez el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Todo esto hizo posible el triunfo de Fox el 2 de julio del 2000, pero también el de López Obrador en la Ciudad de México ese mismo día. Es mentira que la democracia nació hace 2 años gracias a la supuesta Cuarta Transformación. Pero además de ser una gran mentira, es una injusticia brutal y una muestra de enorme ingratitud hacia miles de mujeres y de hombres que dieron su vida, que lucharon por construir las condiciones que, entre otras cosas, permitieron su triunfo en 2018, exactamente 30 años después del fraude del 88. La historia de la transición a la democracia no es la historia de un solo hombre, es la historia de un magnífico esfuerzo colectivo que hoy está bajo amenaza. Está bajo amenaza porque López Obrador nunca ha sido un demócrata. De ahí su complejo de inferioridad frente a intelectuales que han demostrado su compromiso con la democracia. Nunca ha sido un demócrata. Por eso desprecia a los medios que lo critican. Por eso interviene en el Poder Judicial sin pudor. Por eso inventa una consulta popular que va a costar más que el avión presidencial, no para escuchar al pueblo, sino para manipular una elección. Por eso desprecia a Chihuahua y a su gobernador, porque le acompleja recordar una lucha a favor de la democracia, la de Chihuahua 86, en la que ni él ni los suyos tuvieron los arrestos para participar. Es ahora o nunca. Toca defender nuestra democracia. Habrá un amplio programa cultural. Se recuperará la memoria. Candidato Anaya, candidato López Obrador, usted ya no tiene réplica. Candidato Anaya, con las áreas naturales protegidas, ¿qué hacemos? ¿Aplicación de la ley? En la pregunta que quedó no se les toca ni con el pétalo de una rosa, ni el nombre, porque ustedes lo que quieren es usarlo para fines electorales, por cobardes, por ineptos, por convenencieros. México es mucho país para senadores tan serviles. Concluya y que se ponga el saco a quien le quede. Senadora. Entonces los de la oposición empezaron a aplaudir, toda la mayoría de la 4T se quedó pasmada y entonces la pregunta del presidente se transformó en la pregunta de la Corte. La consulta debió declararse inconstitucional en el momento en que la Corte consideró que el presidente no supo formular su pregunta. Así fue. El compañero presidente López Obrador es pendejo. Tómenla.